Si les parece, vamos a ir comenzando, en honor a los que han estado puntualmente. Bueno, primero, por supuesto, darles la bienvenida a esta actividad del Instituto de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Rosario. Agradecerles, por supuesto, a todos los concurrentes que se han hecho un ratito para acompañarnos hoy aquí, que siempre, bueno, hoy con la oferta masiva de cursos y, bueno, la escasez de los tiempos. La verdad que se agradece siempre la presencia en las actividades. Por supuesto, quiero especialmente agradecer a los expositores, a Paula, una compañera ahí del máster de Castilla-La Mancha, de cumplimiento normativo, una amiga. Por supuesto, también a Alfonso y a Julián, que son amigos que me ha dado ITEPSUR, que tenemos el gusto de compartir. A Sofía, por supuesto, por la excelente moderación que ya adelanto que hará, y bueno, el secretario del instituto, por supuesto, agradecerles el tiempo para acompañarnos a todos ellos hoy aquí en esta jornada, que es de una temática que creo que tiene un doble atractivo, que es, como ya sabrán, obviamente, que es las criptomonedas y compliance, que tiene un doble atractivo, creo, porque, bueno, obviamente nadie discute la actualidad, la trascendencia, la relevancia, el camino de proyección que tiene todo lo vinculado a los criptoactivos, a las criptomonedas y todas estas cuestiones, que es indudablemente hacia donde vamos, y los programas de cumplimiento normativo, que es un poco la idea de lo que ha sido la creación del instituto, ya cuando empezamos a molestar en el directorio para crear el instituto, que me parece a mí un ámbito, una gran incumbencia para la abogacía, que obviamente uno tiene que conocerla y a partir de ahí expandirla, por supuesto con carácter interdisciplinario, pero necesariamente la abogacía debe formar parte de todo lo que tenga que ver con la estructuración de los programas de cumplimiento. Así que, bueno, la temática de hoy sin duda que es por demás atractiva. Por supuesto, también quiero agradecer a los auspiciantes y TEPSUR, que me comprenden las generales de la ley, por estar vinculado institucionalmente, pero bueno, agradecer el auspicio en esta actividad, y Montevideo Legal Hacker, a través de Paula, que nos acompañan en esta actividad. Así que bueno, sin más, y nos iba a acompañar Agustín Borgatello, que es vocal del directorio del Colegio de Abogados de Rosario, que ahí lo veo que ha llegado recién. Así que bueno, yo sin más les voy a desear a los expositores, a la moderadora, una excelente jornada, y le voy a pasar a Agustín, al cual también, como vocal del directorio del Colegio de Abogados de Rosario, le agradezco la presencia institucional que ha tenido la deferencia de acompañarnos. Así que, Agustín, te cedo la palabra, así le das continuidad. Muchas gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias por las palabras. La verdad que para nosotros es un orgullo y un honor como directorio. Me toca estar a mí hoy acá, pero hablo en el conjunto de lo que es el directorio en general. Esta actividad, la verdad, son muy fructíferas. Creo que es un tema muy actual, que por ahí no tenemos mucha doctrina al respecto, y este tipo de actividades académicas realmente nutre de mucho contenido a la abogacía en general, y creo que también nos puede dar herramientas para inspeccionar y por ahí embarcarnos en ramas que no son por ahí las usuales, la que se hace en la generalidad de los casos o en los pasillos de tribunales. Así que creo que inmiscuirnos un poco en estas temáticas tan actuales y que están tan en boga hoy en día es muy importante. Así que bueno, gracias por ocuparse, tanto a vos como a Sofía y a los demás integrantes del instituto, y bueno, ni hablar a los disertantes también, agradecerles el tiempo que se tomaron, y bueno, vamos a disfrutarlo un poco a ellos, que son los que saben. Así que les cedo la palabra y muchas gracias nuevamente. Agustín, muy agradecido por tus palabras. Ibas a tomar la palabra, Sofi. Yo lo que sí voy a hacer un pedido, además de agradecer tus generosas palabras, de que los que puedan prender las cámaras, que estén en condiciones estéticas, digamos, de hacerlo y de contexto, que a veces, bueno, uno sabe que te tiene que entremezclar en múltiples tareas esto, pero el que pueda, siempre creo que para el expositor es agradable ver algún rastro humano, así que el que pueda y lo pueda hacer desde ya, muchas gracias. Ahora sí, perdón la interrupción, adelante, Sofía.
Bueno, comenzamos con la charla. Primero, les quería decir que todas las preguntas que vayan surgiendo las envíen al chat común, que las vamos a leer al final de la charla, en los últimos 10 minutos. Y cualquier cosa que quieran, digamos, sobre la teoría que se va a dar en esta charla, les envío el mail del instituto, que es cumplimientonormativo.car@gmail.com, lo envío ahí al chat grupal. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción sobre Paula, que va a ser quien va a comenzar. Paula es abogada, es magíster en cumplimiento por la UCLM, es profesora de la Asociación Uruguaya de Compliance y es Chief Compliance Officer de Paganza en Uruguay. Paula nos va a dar una introducción de lo que son las criptomonedas y luego voy a hacer la presentación de los otros dos expositores, así que Paula, te cedo la palabra y la presentación. Bueno, muchas gracias Sofía, también muchas gracias a Cristian, a Agustín y al Instituto de Cumplimiento Normativo y al Colegio de Abogados de Rosario. Así que bueno, como decía Sofía, la idea es comenzar con un poco las definiciones, porque no todos los presentes tienen por qué saber lo que es una criptomoneda o cómo se define legalmente. Así que vamos a empezar por allí. Voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, se ve bárbaro. Bien, bárbaro. Bueno, criptomonedas y compliance es el título de la charla, o sea que primero tenemos que entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de criptomonedas, para luego ver cómo entra todo lo que es el compliance o el cumplimiento normativo en este mundo y sobre todo en las empresas que negocian y bueno, que se dedican a operar con criptomonedas, ¿no? Bien, para comenzar dando una definición, digamos, bueno, ¿qué son las criptomonedas? Tenemos que ponernos un poco en contexto. Es la primera criptomoneda que seguramente hayan escuchado hablar es Bitcoin, que surge en el año 2008. Piensen el contexto histórico de lo que era una crisis financiera internacional, que naturalmente lo que hacía era, bueno, un poco debilitar lo que es la confianza de los usuarios en los bancos y lo que son las instituciones financieras, ¿no? Y en ese contexto o sea, de una crisis financiera internacional, y también teniendo en cuenta que todo lo que son las herramientas informáticas y digitales estaban en pleno boom, digamos, se estaban desarrollando mucho, cada vez más los usuarios estaban optando por depositar su confianza en diferentes aspectos de su vida en lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, creo que fue casi natural que surgiera esta idea de decir, bueno, ¿qué tal si podemos tener un sistema financiero, operar financieramente sin intermediarios, ¿no? Y así es que nace un poco el concepto de Bitcoin. Como les decía, en el año 2008, Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que utilizó la persona anónima que lo creó, la persona o grupo de personas, no se sabe, y lo que presenta es eso, un concepto sin precedentes, ¿no? Es un sistema de pagos que no precisa de un intermediario, no precisa de tercero de confianza, que normalmente es un banco, ¿no? Entonces, ¿cómo sustituimos a ese tercero de confianza, que normalmente es esta institución financiera que valida una transferencia, una transacción que hacemos financieramente, ¿no? Bueno, justamente se apoya en la tecnología. Esta tecnología que se utilizó es la tecnología que se llama blockchain o cadena de bloques, que lo que hace es que sea a través del sistema, o sea, los participantes del sistema, que se validan estas transacciones. ¿Qué quiere decir esto? No sé si habrán escuchado lo que son los mineros de Bitcoin, que son personas que ponen, bueno, su máquina, digamos, a funcionar para minar Bitcoin, que se le llama, ¿no? Bueno, lo que están haciendo en definitiva es validar transacciones, o sea, usuarios de la red validan transacciones que se hacen en Bitcoin, en la blockchain, y por eso reciben una retribución, ¿tá? Entonces, de esa forma, creo que fue como bastante disruptivo, se logra un sistema de pagos sin intermediarios, o sea, descentralizado. Ese es el concepto de la descentralización.
Y bueno, digamos que a partir de 2008 a la fecha, han surgido miles de criptomonedas y activos virtuales diferentes. Entonces ya no son todos lo que les estoy explicando ahora de Bitcoin y la descentralización y la blockchain, sino que existen otros activos virtuales que tienen otras utilidades, ¿no? Entonces, a nivel nuestro, como abogados, cuando vamos a ver una definición legal, es muy importante que entendamos cuál es la finalidad y para qué se usa esa criptomoneda, para poder entender cuál es el marco jurídico, ¿no? Lo que siempre estudiamos, bueno, cuál es la naturaleza jurídica de este instrumento, es lo mismo que conocemos siempre, lo que tenemos que aplicar a este mundo de lo que son las criptomonedas. Para comenzar con las definiciones, lo que les traje fue la definición que da el Grupo de Acción Financiera Internacional de lo que son los activos virtuales, justamente porque ellos buscaron una definición bastante amplia que logre captar o englobar todos los diferentes tipos de activos virtuales que existen actualmente y que van a existir, ¿no? Se trata de buscar conceptos que sean a prueba de futuro. Bueno, entonces el Grupo de Acción Financiera Internacional define a los activos virtuales como una representación digital de valor, ¿va? Que se puede comercializar digitalmente y que puede ser transferido y utilizado para fines de pago o inversión, ¿no? O sea que digamos que la definición es bastante amplia y trata de acaparar la diferente variedad de instrumentos con los que nos podemos encontrar. Luego hace una salvedad que no es menor, es que esta definición no incluye a lo que son las representaciones digitales de monedas fiduciarias u otros activos financieros que ya estén definidos en el glosario del GAFI, ¿no? Del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esto es importante porque hay varios estados que están incursionando en lo que se llaman las CBDCs, o sea que son las monedas digitales de los bancos centrales, que en definitiva no son otra cosa de que, bueno, pongamos el gobierno argentino decida emitir un peso digital, ¿no? Entonces eso se diferencia de lo que son los activos virtuales, porque ahí lo está emitiendo el propio gobierno, entonces ya pasa a ser una representación digital de una moneda fiduciaria, que no es lo que estamos hablando aquí, que son monedas que están en el ámbito privado, ¿verdad? Bien. Ahora, para hacer como un poco más claros, lo que vamos a ir viendo es, dentro de esta definición amplia, qué diferentes tipos de usos se le dan a los activos virtuales y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos esos temas, ¿no? Ahí, bueno, lo que tenemos que saber es que hay diferentes categorías de activos virtuales y que en los diferentes ordenamientos jurídicos, que, bueno, no todos han regulado aún lo que son los activos virtuales o las criptomonedas, pero hay algunas jurisdicciones que se han dedicado a regular estos temas y que algunas lo han hecho muy bien y que las categorizan en virtud de dos puntos fundamentales, ¿no? Primero, ¿qué derechos le da o tiene el tenedor del instrumento, o sea, del activo virtual? Es decir, si yo tengo un activo virtual, por ejemplo Bitcoin, ¿tengo un derecho contra alguien? En el caso de Bitcoin vamos a ver que no, porque es una moneda descentralizada, entonces no tengo un derecho frente a un creador o un emisor de la moneda. Pero eso no sucede en todos los casos cuando hay monedas que sí tienen un emisor. Bien. Bueno, otro punto esencial para tener en cuenta cuando vamos a categorizar un activo virtual es los usos desde la perspectiva del negocio y del usuario, ¿no? O sea, para qué se usa ese activo virtual y en definitiva, cómo se está utilizando en el mercado. Bueno, tomando en cuenta estos dos puntos, es que se dan las diferentes categorías que vamos a ver más adelante. Una primera categoría y una que es bastante polémica es la de los activos virtuales valores, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que son activos virtuales que otorgan un derecho como la propiedad, un derecho de crédito o un derecho a una participación en beneficios económicos futuros. ¿Tá? O sea, acá es bien diferente a lo que estábamos hablando hoy de Bitcoin y lo que es la descentralización, sino que se trata de activos virtuales que son emitidos por alguien que me promete a mí
un derecho de crédito o una retribución a cambio de que yo compre ese activo virtual. A modo de ejemplo, se puede mencionar un activo virtual que sea representativo de un título de deuda, ¿no? O sea, por ejemplo, me otorgan un crédito y le otorgo un activo virtual a la persona que me lo otorgó. También se usó mucho hace unos años los llamadas ICOs o ofertas iniciales de monedas, que eran empresas o startups que estaban empezando y que emitían una serie de activos virtuales que los vendían como una participación en su proyecto o en su empresa. O sea, básicamente como si fuese una acción de una empresa, pero se comercializaba como un activo virtual. Entonces ahí ya no estamos en el campo de lo que es Bitcoin, de que yo lo compro sin una promesa, que nadie me promete que vaya a subir o bajar el precio, sino que bueno, hay una empresa por detrás que me está ofreciendo algo a cambio, entonces eso hace que cambie la naturaleza del activo. Bueno, luego tenemos algo que está muy de moda ahora, que son los activos virtuales de utilidad. Se usa mucho lo que son los fan tokens, lo usan mucho los clubes deportivos, sobre todo en Europa. Y o sea, lo que tiene de especial este activo virtual es que me da derecho a acceder a un producto o un servicio específico. Ahí pongo que el ejemplo son los fan tokens. Se ha usado mucho, como decía, en el mundo deportivo, y por ahí yo compro el activo virtual de un club, del Paris Saint-Germain, y eso me da derecho a luego, por ejemplo, votar, no sé, el diseño de la camiseta que va a tener el club, votar el nombre del nuevo gimnasio de entrenamiento que tengan, o sea, como que son derechos específicos que lo que buscan es justamente fidelizar a sus socios, pero se hace a través de un activo virtual que en definitiva, digamos, tiene una promesa de retribución. Se vende con una promesa de esto te va a dar acceso a estos servicios específicos. Y bueno, una categoría que es casi que residual, que serían los activos virtuales de intercambio, ¿no? Es decir, que no proporcionan los derechos de los activos virtuales que son valores o de utilidad o estables, pero se utilizan como un medio de intercambio o inversión. Ahí es lo que mencionamos como Bitcoin, Ethereum, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos, como menciona ahí, lo que son los activos virtuales estables, que son aquellos que mantienen una paridad con una moneda fiduciaria, como puede ser el dólar, el euro o una moneda que ya existente, ¿verdad? Ahí en el tema de lo que son los activos virtuales estables, tenemos también dos modalidades, que son aquellos que tienen digamos, un soporte, o sea, un respaldo, por ejemplo, en moneda fiduciaria. Si tenemos un activo virtual que es estable de 1 a 1 con el dólar, tiene un respaldo en dólares en una cuenta bancaria. Sin embargo, después están algunos activos virtuales que se les llaman algorítmicos, y que en realidad el respaldo es un algoritmo que propone o promete que va a mantener esa paridad 1 a 1 con la moneda fiduciaria. Bueno, después ya yendo a lo que el Gafi define como proveedores de servicios de activos virtuales, que sería en definitiva lo que conocemos hoy como los exchange o los intercambios, donde yo puedo ir y con dinero fiduciario, con pesos o con dólares, comprar un activo virtual, o las billeteras. Esos son los proveedores de servicios de activos virtuales. Y es bien interesante ver cómo lo define el Grupo de Acción Financiera Internacional, porque es a partir de eso que los estados van a estar obligados a regular a estos proveedores, ¿no? Bueno, lo define como cualquier persona física o jurídica que no esté cubierta por otra definición del glosario. Eso es bien importante porque el Grupo de Acción Financiera Internacional, como saben, ya regula
digamos, a los proveedores de servicios financieros. Entonces puede ser que si es un proveedor que se dedica a vender activos virtuales valores, ya esté regulado en lo que es una sociedad de bolsa o en todo lo que es la regulación del mercado de valores, ¿no? Entonces es bien importante diferenciar y entender de qué va ese activo virtual y cuál es su naturaleza, ¿no? Y bueno, en definitiva son estos proveedores que se dedican a realizar como actividad empresarial, eso es bien importante, es un poco ese concepto que tenemos de actividad habitual y empresarial, una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de personas físicas o jurídicas, ¿no? Y ahí menciona lo que son las operaciones de intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, es decir, cuando yo con pesos o dólares me presento a comprar un activo virtual como Bitcoin, eso sería una operación de intercambio entre activo virtual y moneda fiduciaria. También lo que es la operación de intercambio entre una o más formas de activos virtuales, es decir, cuando yo en una plataforma, un exchange, lo que sea, intercambio una moneda virtual por otra, por ejemplo, Bitcoin por Ethereum o la moneda que sea. Luego, bueno, las operaciones de transferencias de activos virtuales, es decir, cuando yo transfiero un activo virtual de una billetera a la otra. Y bueno, luego lo que es la actividad de custodia y o administración de estos activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos, ¿no? Ahí va tanto lo que son las billeteras virtuales en las que tienen en definitiva mi custodia de los activos virtuales o de las claves para que yo pueda acceder a los activos virtuales. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay algunas plataformas de activos virtuales que permiten hacer operaciones que a veces se pueden considerar como una administración de esos activos virtuales, y estoy hablando de aquellas que permiten dejar órdenes en un libro, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, cuando Bitcoin llegue a X precio, quiero que compres a ese precio, luego que vendas a tal precio, entonces yo ya dejo una orden ingresada en el libro, y eso en algunos ordenamientos jurídicos se ha considerado como una administración de tus activos virtuales, más allá de que tengas la custodia, ¿no? Que son como dos conceptos diferentes. Y bueno, también lo que es la actividad de participación y prestación de servicios financieros relacionados, ¿no? Ahí es importante mencionar que hay algunas instituciones financieras en varios países que ya están ofreciendo productos para que uno pueda invertir en activos virtuales, a veces no diciendo, bueno, invertí en Bitcoin, sino que hacen paquetes de activos virtuales e incluso también índices, ¿no? O sea, cuando uno invierte en un índice que varía según el precio o la cotización de los activos virtuales en los que uno está invirtiendo. Así que bueno, ahí un poco va la definición del GAFI de lo que son los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, que bueno, un poco en esta herramienta que, como ya sabemos, las recomendaciones de GAFI son soft law, pero sabemos que obligan, le exige a los países que regulen a estos proveedores. Así que bueno, sin más le paso la palabra a Sofía. Bueno, Paula, muchas gracias. Voy a hacer una breve presentación de Alfonso y de Julián, que van a ser los próximos expositores. Por un lado, Julián es abogado, es magíster en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente trabaja en el área de regulación y riesgos en Lemon Cash. Por su parte, Alfonso es abogado, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es exfuncionario judicial y es Head de Compliance y Riesgos Regulatorios también en Lemon Cash. Sin más, les doy la palabra a ambos. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Sofía, por la presentación. Bueno, estoy acá con Alfonso al lado mío. La idea nuestra o nuestra exposición va a girar un poco en torno a lo que es compliance, riesgos, regulación y criptoactivos.
como bien dijo Sofía, yo estoy trabajando en el área de riesgos y regulación en Lemon Cash, en el área de compliance. Alfonso, cuando estaba armando el equipo de compliance, me convocó a formar parte y uno de los desafíos más grandes que tuve en mi vida fue venir acá y tratar de entender un poco a qué va compliance y criptoactivos, y por qué compliance y criptoactivos. Bueno, como pudimos ver, no es fácil entender qué es un criptoactivo y tratar de encontrar la definición legal o regulatoria. Y si el derecho es la norma, por decirlo de una forma muy vaga, compliance es el cumplimiento de la norma. Es mucho más que eso, en realidad es el conjunto de normas internas, externas y buenas prácticas que regulan la conducta de una organización. Y en definitiva, es difícil cumplir una función, al principio puede ser difícil cumplir una función de compliance en el mundo cripto porque no hay regulación, no existe mucha regulación al respecto en el mundo y sobre todo en Argentina. Entonces, uno de los desafíos más grandes con los que nos encontramos acá en Argentina, trabajando en un exchange cripto, es saber por dónde nos movemos, cómo nos podemos mover y anticiparnos a cualquier regulación que pueda surgir de acá en el futuro o cualquier actividad que pueda realizar el órgano regulador. Y esto lo hacemos como cualquier programa de compliance, aconsejando, acompañando al negocio en la toma de decisiones, porque las tomas de decisiones que se toman acá, obviamente siempre vienen acompañadas de algún tipo de riesgo, de que puedan encuadrar en alguna conducta ya prevista. ¿Y a qué me refiero a tomar decisiones en base a riesgos? Para ejemplificar un poco, yo siempre utilizo una analogía para que se entienda un poco a qué me refiero cuando hablo de riesgos. Siempre uso este ejemplo y es básicamente así. Imagínense que ustedes viven en una montaña, en una montaña, terminan el secundario y quieren estudiar, quieren ir a la universidad. Y de su casa salen dos caminitos. Un caminito perfectamente asfaltado, seguro, nos lleva hacia una universidad en la cual solo se pueden estudiar 2 carreras. Por otro lado tenemos otro caminito que es un poco más fino, pasa por un acantilado, hay un risco, tiene 2 centímetros de ancho, hay tormentas, hay ventiscas, pero ese caminito nos lleva a la Universidad de Harvard y nos pagan gratuitamente una carrera de grado, un posgrado y un doctorado. Como se ve, tenemos 2 decisiones, 2 posibles decisiones. Una es más riesgosa que la otra. Y acá es donde aparecen los programas de compliance o de cumplimiento. Nos ayudan a tomar decisiones en base a riesgos, y cuando encontramos esos riesgos, nos ayudan a recomendarnos qué controles o medidas podemos tomar para poder reducir, mitigar o evitar esos riesgos. ¿Qué quiero decir? Yo puedo cruzar el caminito que me lleva a la universidad, en la cual hay 2 carreras que no me interesan mucho, o puedo elegir el camino que me lleva hacia el éxito profesional, por así decirlo, pero para eso no lo puedo correr, no puedo caminarlo así nomás. Necesito tal vez una soga, un paracaídas y muchas otras medidas adicionales que me van a servir a mí para mitigar los posibles riesgos de caerme del risco. Y yo, cuando tomo la decisión de avanzar, tengo que tener en cuenta 2 factores principales sobre los cuales se mide el riesgo. Son la probabilidad y el impacto. ¿A qué me refiero con probabilidad? A la probabilidad de que ocurran determinados eventos que a mí me pueden llegar a generar algún tipo de daño. ¿Sí? Si yo tengo que ir a la universidad 5 veces por semana, existe una probabilidad relativamente alta de que yo me pueda caer del risco, ¿sí? Que me pueda caer. Entonces, ir a la universidad tiene una probabilidad alta, tomar ese camino tiene una probabilidad alta de que a mí me ocurra algún daño o que me caiga. Y al mismo tiempo, cuando tengo que medir el impacto, tengo que medir tengo que evaluar qué tipo de consecuencia puede generarme el daño lesivo. Y si yo estoy cruzando un camino que está a 5.000 metros de altura, probablemente si me caigo, bueno, puedo morir. Entonces el impacto es altísimo. Entonces yo, cuando tomo una decisión,
evalúo la probabilidad de caerme y qué pasaría si me caigo. Y en base a eso, yo voy a tener en claro que ir a esta universidad que me da el éxito, que me puede dar el éxito, viene inherente a esta actividad un riesgo alto de que yo eventualmente pueda fallecer. Entonces ahí empezamos a pensar, dentro de un programa de compliance o dentro de la vida normal, qué medidas o controles adicionales puedo agregar para cruzar ese camino de forma más segura, o quizás elegir un tercer camino o tratar de buscar un tercer camino. Y esos son los desafíos con los que nos encontramos en cualquier empresa en el ecosistema cripto, porque como pudimos ver y como vemos habitualmente, no existen normas, no existen regulaciones que establezcan cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen tanto las personas o los proveedores que ofrecen estos servicios. Empiezan a asomarse, pero todavía no están establecidas. Entonces nosotros, o cualquier equipo de compliance o programa de cumplimiento, lo que tiene que tratar de visualizar al momento de analizar los riesgos de las decisiones que toma la empresa es, ok, si yo quiero ofrecer este servicio o quiero ofrecer este token, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tan riesgoso es este servicio o este producto, tanto para mí como para todas las personas interesadas? Porque compliance no solo acompaña al negocio, sino que en algunos aspectos, y según una corriente un poco más moderna, tiene lo que se llama responsabilidad social corporativa. No solo acompaña al negocio, sino que también vela por los intereses de aquellos afectados por la actividad que nosotros realizamos. Esto es los clientes, los inversores, la gente que está dentro. Entonces, un programa de compliance lo que tiene que mirar es qué riesgos existen por realizar determinada actividad, cómo puede evitarlos, cómo puede mitigarlos. Y en el mundo cripto los principales riesgos vienen de la mano de la regulación y de los órganos de regulación, los reguladores, que no terminan de entender qué es y cómo regular las cripto. Pero nosotros nos podemos anticipar y tratar de asimilar las actuales regulaciones existentes a todo el ecosistema cripto. Y lo que estamos empezando a mirar es que la mayoría de los órganos mundiales empiezan a encontrar o encuentran 3 puntos de conflicto principales. Uno es la protección de los inversores y de los consumidores, la transparencia e integridad del mercado y el aprovechamiento de esta nueva tecnología para cometer delitos financieros. Entonces nosotros como programa, como área de compliance, lo que tratamos de buscar dentro de nuestro trabajo es asegurarnos que los productos que lancemos sean lo más íntegros posibles, transparentes, asegurarnos que existan medidas para proteger tanto a los intereses nuestros como de los inversores, de los consumidores, y por supuesto tenemos que asegurarnos que no seamos utilizados como un mecanismo para cometer delitos financieros. Y ahí entra todo lo que es el programa de compliance, ya enfocado más en la prevención del fraude y del lavado de activos, que bueno, esa es la parte que le quiero dejar a Alfon, que bueno, fue quien en definitiva armó el programa de cumplimiento de Lemon, y bueno, fue el que sentó las bases, los cimientos. Así que le dejo un poco la palabra con esta introducción a Alfonso para que... Sí. ¿Qué te digo? También apuntando. Perdón, estamos justo los dos juntos y lo estoy usando a él del micrófono, que mi computadora está andando mal. Bueno, antes que nada, quería agradecer por invitarnos a este espacio. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Cristian. Aprovecho para contar, Cristian ha sido un gran profesor para mí, aparte de un amigo, y es una persona que, sin saberlo, pero con sus consejos ha ayudado a darle mucha forma al programa de cumplimiento y también a la evaluación de riesgos que utilizamos acá en Lemon. Así que creo que hasta sería más interesante escucharlo a él que a mí, pero bueno, esta vez tocó un poco invertir los roles. Bueno, habiendo dicho eso, sí, bueno, como bien comentaba Julián,
me van a escuchar varias veces comentando algo que dice Julián y probablemente me salga a decir Pepo. Cuando digo Pepo estoy hablando de él, somos también muy amigos hace muchos años. ¿Sí? Un poco cómo habíamos pensado en esquematizar esta charla. La habíamos pensado esquematizar un poco en base a cómo es nuestro día a día. ¿Por qué cómo es nuestro día a día? Porque nosotros tenemos un programa basado en governance, riesgos y compliance. Ahí, como bien decía Pepo hace un rato, hay diferentes escuelas, compliance, un área que está creciendo mucho, que está cambiando, digamos, como materia de estudio, como ciencia, todavía se está terminando de definir, o sea, que es un lugar de abogados, de contadores, de ingenieros, y la realidad es que es un lugar un poco de todos. ¿Sí? Pero lo más importante para entender todo esto, ¿sí?, es que es un área que se dedica al control y mitigación de riesgos. Por eso nos pareció muy interesante escuchar primero a Paula, después que acá Julián, que es el primero que se ocupa, digamos, del análisis de riesgos y demás, para después armar lo que sería básicamente el plan de cumplimiento. Y acá lo que es muy importante entender, ¿sí?, que hay dos tipos de riesgos. Sí, principalmente están los riesgos internos y los riesgos externos. Los van a encontrar con diferentes nombres en la doctrina, los pueden llegar a encontrar con intraneus y extraneus, ¿sí? Pero básicamente la gestión de riesgos y la mitigación de riesgos de uno y otro es exactamente igual. ¿Sí? Por eso, compliance es mucho más que el programa para prevenir el lavado. ¿Sí? Hoy por hoy me parece que compliance se acerca mucho más a otros conceptos, como puede ser el de los programas de integridad, ¿sí? Más similar a la publicación de la Oficina Anticorrupción y demás, que da un montón de pautas, y a conceptos que están en pleno crecimiento. ¿Sí? Entonces, ya de por sí, lo primero que, al menos en mi experiencia y como a nosotros nos gustó trabajar esto, que la realidad es que lo armamos juntos, no es que lo armé yo, acá me están dando demasiado título, ¿sí? Es, digamos, con la gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vos armás un programa de cumplimiento, de integridad, llamémoslo como quieran a partir de ahora? ¿Sí? Es entender principalmente cuáles son los riesgos. Una vez que uno entiende cuáles son los riesgos, ¿sí?, va a poder determinar quiénes van a ser los owners, ¿sí?, quiénes van a ser los dueños de esos riesgos para ocuparse de mitigar. ¿Sí? Entonces vieron que hace un rato yo estaba hablando un poco del riesgo interno, el riesgo externo, etc. Bueno, nosotros particularmente elaboramos con un modelo de evaluación de riesgos basado en la ISO 31000, ¿sí?, que básicamente, como contaba Pepo hace un rato, cada nuevo producto que sale va a tener un mapa de riesgo que va a evaluar todo tipo de riesgo. Esto lo podemos hacer, no lo podemos hacer, si lo podemos hacer, cómo hay que hacerlo. Y por otro lado, ¿de qué forma este producto puede ser vulnerado? ¿Sí? Entonces, son esos conceptos los que nos ayudan a empezar a darle forma al programa de cumplimiento y hacer una designación de áreas. ¿Sí? Básicamente a mí hay un concepto que, obviamente que no es mío, no estoy reinventando la rueda, pero me parece que es un concepto muy interesante, que es el que se empezó a hablar cuando empezaron los primeros sujetos obligados en materia de lavado de activos, de prevención de lavado de activos, ¿sí?, con conceptos que tiran a una especie de privatización del derecho penal. Obviamente no hay una privatización del derecho penal, pero lo que sí hay, ¿sí?, y esto es muy interesante en términos filosóficos, sociológicos y demás, es que hoy por hoy la mayoría de nuestra vida financiera pasa a través de un teléfono. Entonces, ¿qué pasa? A uno, cuando va por la calle hablando por teléfono y le manotean el teléfono, es muy probable, o al menos es esperable, que haya algún policía cerca que corra al ladrón, lo agarre y vos recuperes tu teléfono. El tema es que no hay policías, ¿sí?, en, digamos, el mundo digital. O todavía no, o si los hay, están haciendo otras tareas y demás. Entonces empezamos con este nuevo concepto donde empresas privadas y el sector público empezamos a retroalimentarnos. ¿Sí? ¿Por qué nos estamos retroalimentando? Porque básicamente necesitamos el uno del otro. Entonces es en esa secuencia donde nosotros podemos tener o no obligaciones normativas en base a regulaciones o no, o incluso a medidas de gestión de riesgo que nosotros tomamos en el momento de decidir autorregularnos, cuando empezamos a asignar cuáles son las áreas que van a estar a cargo de compliance.
Obviamente que cada empresa, en este sentido, es un mundo. ¿Sí? Si hay algo que se habla dentro de la compliance, bueno, ustedes ya lo saben, hay 10 millones de conceptos, de compliance, maquillaje, pim, pum, pam, pero hay otro que a mí me gusta mucho, que es un traje hecho a medida. Entonces cada empresa, en base a los riesgos con los que se enfrente, los va a designar de una u otra manera. A mí, bueno, en mi caso, me toca liderar varias áreas. Obviamente una de las principales es la que te mide los riesgos, que lidera acá Julián, al lado mío. Pero después vienen las áreas de control. Y no, creo que no es necesario mencionar todas, pero sí al menos las que en cualquier industria financiera o de otro tipo vamos a encontrar y que resultan muy interesantes de saber, primero, de entender cómo están formadas y después también contarles un poco cómo hacemos para prevenir el mundo cripto. Cómo localizamos los riesgos, bueno, ¿qué controles ponemos? Porque hay un montón de cosas atrás. Yo el concepto que les quiero transmitir es lo que en la doctrina americana se conoce como FRAML, literalmente F-R-A-M-L, que es la conjunción entre fraude y lavado de activos. ¿Sí? Esta conjunción entre fraude y lavado de activos uno la puede armar de una manera u otra y eso ya va a ser un poco optativo. En mi caso yo lo tengo dividido en tres, una parte de KYC, una parte de AML y una parte de fraude, que por lo general me gusta presentarlas de esa manera porque es como yo entiendo que sería un ciclo de vida del cliente, sí, controlado, digamos, en términos de posible realización de delitos, ¿no? Acá, y para contarles esto, y contarles un poco, la parte divertida y demás, ¿no? Les voy a contar lo que acá nosotros internamente llamamos los fierros. Básicamente los fierros son los controles que tenemos, que son absolutamente tecnológicos. ¿Y por qué acá con Julián tiramos tantos nombres y demás? Bueno, con Julián trabajamos anteriormente también juntos en la justicia criminal, nos dedicamos muchos años a lo que es el análisis de delito, investigaciones y demás. Y creo que coincidís, Pepo, si no, decime, levantá la mano ahora, ¿sí? Pero nunca tuvimos la oportunidad de ver investigaciones, digamos, con este calibre, con este nivel de tecnología. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy 100% de Ok, acuerdo. perfecto, entonces estamos bien, voy a seguir. Y entonces, los cambios que uno se encuentra cuando se pasa del sector público al sector privado, más allá de que no hay que usar más trajes, me puedo dejar el pelo largo como quiero, ¿sí? Están muy basados en las herramientas que tenemos de control. Así que les voy a contar un poco qué es lo que hace la mayoría de los exchanges en términos generales. Obviamente va a haber alguna diferencia, ¿sí? Pero sobre todo para transmitir un concepto que a nosotros nos gusta mucho transmitir e intentamos hacerlo sabido, además, que cripto no es igual a delito, sea el delito que sea, ¿sí? Es más, yo estoy convencido de lo contrario y creo que gente mucho más, con mucho más experiencia, especializada que yo y demás, coincide lo mismo. Por ejemplo, ahora hace poco nos tocó estar con Interpol y no importa quién, pero estamos hablando de un cargo muy, muy alto. Fue acá lo que la gente no entiende es que cripto no es delito. ¿Y por qué les cuento? Salimos acá de la lógica, estamos acá en la lógica del celular, que todo pasa por acá, y me imagino que todos acá, los que están, tendrán alguna cuenta virtual. Pongámosle que no tienen cripto, pongámosle que es Mercado Pago, que creo acá la mayoría, al menos de la gente que se encuentra en Argentina, tiene Mercado Pago. Y uno, como se hace la cuenta de Mercado Pago, se saca una selfie, le saca una foto del DNI, y pum, y de repente puedes meter plata, sacar plata. Y demás, y no decías, bueno, qué simple. Antes iba al banco, tenía que firmar papeles. ¿A dónde está la diferencia? La diferencia efectivamente existe, y existe tras bambalinas. Voy a contar un poco qué es lo que pasa por detrás. Cuando uno, si saca una selfie o hace el video selfie, eso ya va a depender de la tecnología de cada lugar, en verdad lo que se está haciendo es una validación biométrica. Las validaciones biométricas tienen diferentes, incluso hay validaciones biométricas que pueden estar certificadas por norma de ISO con diferentes categorías, ¿sí? Y hay unas que solo te agarran que no sea una foto, hay otras que te agarran que no sea un maniquí, hay otras que te agarran que no sea una máscara de Hollywood. Hay diferentes calidades.
Pero básicamente lo primero que nosotros vemos es que la persona que esté detrás sea una persona real. Y obviamente ahora estamos hablando de tecnología, no necesariamente vamos a tener un analista humano ahí, sino va a ser tecnología actuando. Por otro lado, cuando uno saca la foto del DNI, no es una simple foto del DNI. Primero de todo, lo que hacemos es un face match entre la variación biométrica y la foto del DNI. Che, la persona que se hizo la selfie es efectivamente la misma persona que está en el DNI. También se le corre lo que se conoce como tecnología anti-tampering. Tampering es falsificación, básicamente es tecnología que te diga, che, esto no está adulterado, ¿sí? Que lo ve de dos maneras. Primero busca señales de adulteración, como pueden ser brillos, marcas de agua, etc. Y después son tecnologías que tienen los templates. Capaz te dicen, che, el nombre no está en fuente Arial. O sea, fuente, vieron cuando está en Word, Arial, Calibri, etc. No, está en Courier. Entonces, esto es trucho. Se le corre tecnología anti-tampering y también se puede consultar a las diferentes entidades gubernamentales, como es el RENAPER, para ver si la info que nosotros estamos leyendo es la que ellos tienen anotadas. Incluso se puede hacer el comparativo con la foto que está cargada en el RENAPER, para hacer un chequeo de todo. Entonces, vos ya de por sí te aseguras que esa persona es la misma persona que es dueña del DNI. Pero esto no para acá. A la vez, si le pega a listas internacionales, uno le puede pegar a las listas obligatorias, REPET, ¿sí? ONU, OFAC, pero ya está dentro de REPET, pero si quieren, y demás, como a otros listados. Hay empresas, o sea, que dan hasta 3.000 listas, ¿sí? Lista de prófugos, lista de detenidos y demás, de diferentes puntos del mundo, para poder hacer un comparativo, y en caso de que haya lo que sea un hit positivo, pueda pasar al análisis de un analista y decir, che, corresponde a esta persona, no corresponde a esta persona, etc. A la vez, también lo que se hace en esos momentos es lo que se llama el adverse media. Las mismas listas, ¿sí? O los mismos motores, dicen, che, ojo que acá Julián aparece en una noticia en el diario X como estafador. ¿Sí? Entonces, eso también puede pasar a análisis, y la empresa, dependiendo del nivel de apetito de riesgo que tenga, ¿sí? Dirá, che, ¿lo aceptamos? ¿No lo aceptamos? Una decisión de la empresa. Y a todo esto hay mucha más tecnología atrás. Solo para tirarles un ejemplo, se puede hacer un scoring del mail. Che, básicamente este mail queremos que es real, porque estamos viendo que tiene tanto tiempo de antigüedad, que está relacionado en tantas redes sociales, que tiene este nivel de, digamos, intercambio con otros mails, y en esta cantidad de tiempo para detectar que no sea un bot. ¿Sí? Entonces, básicamente uno lo que empieza a juntar son datos. ¿Sí? Datos que también los podemos completar con buros de crédito, entender cuál es el nivel socioeconómico de la persona, dónde trabaja, hace cuánto trabaja, cuáles son sus relaciones. Entonces, con todo eso, nosotros ¿qué hacemos? Matriciamos. Matriciamos, hacemos la matriz de riesgo de cliente, ¿sí? Que nos va a dar un resultado dependiendo de diferentes factores. Y después empieza todo lo que es el monitoreo transaccional, o la de inteligencia continuada, o como les guste decirle, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Son dos cosas: prevenir y reaccionar. ¿Y por qué prevenir y reaccionar? ¿Sí? Porque el mundo del lavado y el mundo del fraude no se manejan exactamente igual. La prevención del lavado se suele dar en el momento del onboarding, la prevención del fraude se suele dar con motores que actúan impidiendo que las transacciones se completen, y por último las reacciones, ¿sí? Por lo general, en términos generales, todos las vamos a poder identificar con un ROS. Hay otros tipos de reacciones, de otros tipos de delitos que no son propios de lavado, ¿sí? Donde podremos denunciar, desafectar al usuario, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ustedes piensen que acá lo que tenemos es toda esta tecnología, tenemos la cara de la persona, dónde vive, perdón, estaba saludando a alguien que pasó a hacer, a dónde vive, su documento, su historial crediticio, su nivel socioeconómico, dónde trabaja, etc. Entonces, nosotros con eso lo que empezamos a hacer es scrapear datos, empezamos a filtrar datos y a buscar patrones. ¿Sí? La búsqueda de patrones nos va a ayudar a dos definiciones muy importantes en términos de prevención, ¿sí? Que es
¿cómo vamos a alimentar nuestros motores? Che, estamos detectando que, no sé, vamos a poner un ejemplo, todos hemos oído hablar de las mulas, bueno, existen las mulas financieras también. Bueno, las mulas financieras suelen, estoy inventando, esto es un invento que hago ahora, pero imagínense, suelen recibir plata de terceros y hacer una transferencia saliente en, no sé, menos de 1 minuto. Entonces, cuando detectamos ese patrón, ya la transferencia saliente la podemos bloquear. Después, obviamente, que actúan lo que son las alertas de lavado, que muchas veces también requieren de un poco de iteración con el usuario, porque puedes no tener contemplado un caso de uso de la aplicación, y diga, no, para, yo lo estoy usando para esto, y que haga absolutamente todo el sentido del mundo. ¿Sí? Pero sí lo que contamos es con la capacidad de darnos cuenta, che, imagínense que hay muchas veces cuando aparece una alerta de lavado que el analista la analiza y dice, no es necesario consultarle a la persona, me doy cuenta por esto, esto y esto, de que la operación está justificada. Bueno, entonces, ¿a qué se apunta con esto? Bueno, ¿cómo podemos hacer para bajar los falsos positivos? ¿Cómo podemos mejorar nuestros controles para que sean más efectivos, más certeros y vayan más al punto? Entonces, todo esto se da en un mundo que es muy similar si quieren, al de un banco o al de cualquier otra billetera virtual. Pero acá lo que todos queremos escuchar es qué pasa en cripto. Bueno, les voy a contar un poco qué pasa en cripto. Básicamente, dentro de toda esta secuencia que les estoy comentando, lo que es datos, etc., bueno, los controles cripto funcionan exactamente iguales. Ustedes piensen lo siguiente. Cripto, bueno, como bien explicaba Paula, no me voy a detener ahí porque ya lo explico mucho mejor de cómo yo lo podría explicar, ¿sí? Pero básicamente son estos activos que funcionan así, así, y tienen un concepto que no es el del anonimato, sino el del pseudo-anónimo. ¿Qué implica esto del pseudo-anónimo? Que la blockchain se puede leer entera, se puede leer desde el día que apareció Bitcoin, tipo de la primera transacción de todas. ¿Sí? Y todas las blockchains se pueden leer, absolutamente todas. Están públicas y demás, bueno, salvo algunas muy puntuales, que están pensadas para no ser leídas, pero esas no las suelen encontrar en los exchanges, como pueden ser monedas como Monero, etc. ¿Sí? Pero eso lo que nos permite ver es en qué addresses, o en qué billeteras, o en qué wallets, para que sea más fácil, o sea, transitó cada cripto. Entonces, ustedes piensen así. Imagínense que van a un banco que tiene las cajas de seguridad y que las cajas de seguridad son transparentes. Hay un pizarrón enorme como el que yo tengo atrás, ¿sí? Y ustedes se acercan a cada caja de seguridad, ven el contenido de la caja de seguridad, pero no dice un nombre, no dice Julián Langevin, la caja de seguridad. Y se fijan en el pizarrón y ven que en la caja de seguridad 7, donde están viendo un Bitcoin, ¿sí? Antes ese Bitcoin estuvo en la caja de seguridad 4, y antes en la caja de seguridad 3, y antes en la caja de seguridad 10. Ustedes no saben el nombre de cada una de esas personas. Pero estos sistemas tienden a funcionar con, digamos, un sistema de atribución. Básicamente, en el pizarrón te va a decir, che, ojo, que la caja de seguridad 3, que no sé quién es, ¿sí? Pero en un momento me la denunciaron por fraude. La caja de seguridad 10 me la sancionó OFAC, ¿sí? Entonces, yo tengo tecnología para saber que Julián Langevin, que estaba onboardado en mi app, que yo tengo todos los datos, tengo la foto, tengo absolutamente todo, recibió Bitcoin de una billetera que vino limpia, pero esa billetera que vino limpia anteriormente recibió Bitcoin de una billetera que estaba sancionada por OFAC. Entonces, imagínense eso. Yo puedo saber ni siquiera el último. Puedo decir, che, mirá, Julián, todo bien, pero 3 billeteras antes, esto estuvo relacionado con fraude, ¿viste? Te quiero afuera de mi app, llévate esto y aparte te voy a mandar un ROS. Bueno, eso no se lo contamos, ¿no? Pero, digo, ¿qué es lo que pasa tras bambalinas? Entonces, imagínense la potencia que tiene un concepto como es el de un KYC potente, con mucho datos de los usuarios, y que aparte podés hacer un monitoreo que digas, mirá, esta plata que metiste 5 años antes, no me gusta quién era el dueño, no sé quién era el dueño,
pero sé que no me gusta. Yo no la quiero acá. Estamos hablando de otro layer de prevención por encima de lo que conocemos en el mundo fiat. Y eso conceptualmente, y de vuelta, viniendo o sea, yo soy penalista, yo me identifico como penalista, es verdaderamente es disruptivo. Esto va a ser un cambio en cómo el mundo de las finanzas se maneja, ¿no? O sea, no hay que ir mucho más lejos, ¿sí? Para preguntarse, che, ¿por qué están los gobiernos acá empezando a sacar las primeras monedas cripto? ¿Por qué está el yuan digital? Obviamente hay todo un contexto geopolítico, de poder, de comercio exterior, pero también está esto. ¿Sí? Entonces, nada, esos son los conceptos que, bueno, en este poco tiempo les quería transmitir. Me voy a quedar hablando 1000 horas de esto, porque aparte es un tema que verdaderamente me apasiona, pero bueno, no, o sea, es tarde, no les quiero quitar más tiempo, así que eran estos los conceptos que les quería pasar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad, súper interesante ver la práctica, porque siempre hacemos charlas nosotros sobre la teoría y verlo un poco inmiscuido en Lemon Cash está muy bueno. Ahora vamos a habilitar las preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat. Quien esté detrás del usuario Camilo, si quiere abrir el micrófono y preguntar, si no la leemos. Y Raquel también, que ahí la veo en la cámara, si quiere abrir el micrófono y preguntárselo a los chicos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Al- Muy buena la exposición, muy interesante el abordaje. No, básicamente saber qué info tienen de jurisprudencia hasta el momento, en todo lo que tiene que ver con cripto y bueno, la operatoria de las wallets en Argentina. Sé que mucho no hay, pero me imagino en qué sentido se estará pronunciando, pero quería saber si tienen data más concreta. Jurisprudencia y Gracias. foro. La más reciente es esta causa en la que se le ordenó a Binance el embargo Sí. de criptoactivos. No sé si la llegaste a escuchar. Esa es una de las más recientes en el marco de, creo que era un juicio civil, si no me equivoco. Se le ordenó... No, era una investigación criminal Una porque investigación criminal. la estaba llevando cibercrimen de la federal. Pero en definitiva ahí se le ordenó a Binance que inmovilice los criptoactivos hasta cubrir X suma. Y bueno, efectivamente Binance la ejecutó y bueno, es uno de los primeros precedentes que tenemos acá en Argentina. Sí, aparte es un tema súper interesante porque imagínense que acá hay cuestiones de transnacionalidad, tener pedido de información transnacionales, es súper apasionante ese tema y como abogados es muy desafiante. Se requiere mucho conocimiento de, bueno, convenios como el de Budapest, sobre las nuevas actualizaciones de protocolos y demás. Y sí, ¿sabes quién lo mandó? El caso ahora que te escuchaba y me acordaba, fue una orden de la Procuraduría de Azulín. Es verdad, es cierto. Sí, empiezan a asomarse algunos precedentes, pero la verdad es que no hay mucho. No hay mucho en general en el mundo, sí, quizás en Europa y en Estados Unidos están un poco más avanzados, pero acá en Argentina todavía no existen muchos precedentes. Este es el último de mayor relevancia porque se ordenó directamente el embargo de criptoactivos. Yo sí quería Gracias. comentar un caso de jurisprudencia que en realidad es de Nueva York, no de Argentina, pero que me parece relevante comentar por el tema de compliance, que fue unos criptoactivos que o sea, fueron robados en un hackeo, y lo que hizo la Corte de Nueva York es, digamos, enviar un NFT, es decir, un token no fungible. Ese que lo quedó... conozco. ¿Lo conoces? Ese Bueno, sí. termino la explicación para los demás. Sí. Un token no fungible que quedó vinculado a esos criptoactivos. ¿Y qué pasa con eso? Quedó la orden judicial de devolver las criptomonedas. Y es interesante por todo esto que les contaba Alfonso del análisis que ellos hacen
en, En digamos, el fallo. los exchanges de la procedencia de los activos virtuales, claramente eso es algo que se puede ver cuando uno va a ver un antecedente de, bueno, estos activos virtuales tienen un NFT relacionado con una orden judicial de devolverlos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando acá por el tiempo. Cristian va a hacer un breve cierre y los liberamos. Bueno, bueno. Cristian, espera que Santiago Ríos levantó la mano. No sé dónde está Santiago. Ahí estamos. ¿Cómo va? Perdón, no prendo la cámara, tengo un lío acá atrás. Bueno, antes que nada, muy buena la charla, les quería agradecer. Le quería preguntar a Alfonso y Julián, bueno, ahí estuvieron hablando del tema de todo el análisis de on-chain, bueno, de todas las cuentas, todas esas cuestiones relativas al compliance y a la prevención de lavado, considerando el tema, bueno, el caso muy conocido de Tornado Cash, de que, bueno, se blacklistearon muchas direcciones que habían interactuado con el protocolo, con el mixer. Consultarle qué piensan ellos, digamos, del hecho de que por el solo hecho de haber interactuado con un protocolo que ahora, bueno, está sancionado por la OFAC, si les parece razonable o no, o cómo ven ese tema de, bueno, de que quizá alguien que usó honestamente un protocolo o código abierto, bueno, en este caso era para mantener la anonimidad, que termine después castigado por el solo hecho de que esa misma herramienta fue usada con fines, digamos, criminales, a pesar de que no fue concebido con ese fin. Sí, Santiago, ¿sabés lo que pasó después de eso? Porque lo más interesante es eso. Sí, sí, le metieron preso al developer. No. Algo Ah. más. Les cuento un poco a todos. OFAC sanciona, ¿sí? Y alguien que tenía cripto, que le había pasado por Tornado Cash, se le empieza a mandar a figuras públicas de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, vieron que hace un rato les estaba contando, che, esta tecnología te permite decir 2 wallets antes. Nada, no sé, todo justo tipo, sancionada por la OFAC. Entonces fue como un jaque mate a la OFAC de decir, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a términos argentinos, si quieren, ¿lo vas a sancionar a Alberto Fernández? ¿Sí? Entonces, acá hay dos conceptos muy, o sea, absolutamente locos en Tornado Cash, que es un caso hiper interesante, que toca un montón de aristas, que es básicamente, primero de todo, una sanción a un smart contract. ¿Sí? O sea, es la sanción a una línea de código. No es una persona, es una línea de código. O unas líneas de código, me imagino, va a ser bastante, el string debe ser bastante largo. ¿Sí? Y en segundo lugar, esta reacción que hubo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y obviamente acá seguramente Julián tenga algo bastante más interesante que lo que digo yo para responder. Y ahora que me enganché con esto, por las dudas la repito, tipo, ¿cuál es nuestra opinión de que después haya, digamos, esta gente quede manchada? Mira, es una pregunta con varias aristas. Yo te puedo responder desde el punto de vista de una empresa y el apetito de riesgo que tenga la empresa. Y decir, mira, o sea, yo como empresa, no me voy a poner en el lugar de evaluar el marco de razonabilidad de lo que haya hecho la OFAC y me la puedo jugar por lo seguro, o en una industria que apunta hacia la disrupción, decir, bueno, no, para OFAC yo no estoy de acuerdo. Lo que sí me parece es que es un tema que va a tener una respuesta mucho más rica de lo que puede ser mi opinión, al menos, porque ya hubo reclamos judiciales acerca de esta sanción, por estas mismas razones que estamos acá mencionando. Y ahí la justicia de Estados Unidos que va a tener que tomar una definición y va a tener que dar claridad. Después, nosotros como empresa hacemos un análisis de riesgo y después tomamos las definiciones que querramos. Lo que sí te puedo decir es un mixer, un tumbler o como lo quieran llamar, no es intrínsecamente malo. Sí, o sea, qué sé yo, no sé, imagínate, vos, Santiago, capaz querés patrocinar un partido político, pero no querés que tu nombre aparezca en el medio, y verdaderamente estás comprometido con ese partido político, bueno, mixeo la plata
y la mando. Sí, lo que me parece es que como esto que te acabo de decir es un ejemplo que me parece claro. Sí, como empresa uno toma la decisión de si se quiere relacionar con esos lugares o no, bajo un nivel de riesgo. Y son decisiones en base ex post a cosas que sucedieron de antemano, que muchas veces una sanción de la OFA, que imagínate, nada tiene que ver con nosotros. Y que no son solo decisiones de riesgo en términos virtuales, sino 10 millones de cosas. No sé, tu cuenta bancaria, por ejemplo. Sí, además, solo hago una acotación. Los equipos de prevención de lavado, como decía Alfon antes, no solo analizan si vino de tornado o no, analizan a la persona, qué vínculos tiene, qué nivel socioeconómico tiene, etc. Se analizan muchos otros factores que te pueden terminar por indicar que, en definitiva, esa persona usó legítimamente Tornado Cash. Que haya usado Tornado Cash no implica necesariamente que lo haya usado con fines ilícitos. Existen muchos otros factores que te pueden llevar a entender que efectivamente fue bien usado. Pero bueno, como decía Alfon también, es un indicio y depende también del apetito de riesgo. Bueno, vamos a ir cerrando, así no nos retan con la sala de Zoom. Cristian, ¿se querías decir unas palabras? Bueno, vamos a ver si lamentablemente nos queda corto el tiempo y creo que hay otra actividad. Sí, dos cuestiones. Primero, agradecer las afectuosas e inmerecidas palabras de Alfie. Es un placer ver, digamos, el crecimiento y recordar algunas charlas al inicio. Bueno, agradecer a todos desde ya, a Sofía, a Paula y a Julián. Y yo creo que un poco haciendo una pequeña síntesis no con ánimo de síntesis, pero un punto que me quedó, que creo que es el desafío un poco, o una de las problemáticas en materia de estas materias de cripto y compliance, que esas famosas unidades que hemos visto en todas las materias de ley en el tiempo, de ley en el espacio, acá desaparece. Acá no está la delimitación espacial, es un tema transfronterizo. Entonces me parece a mí que el objetivo principal, que como decía Julián, creo que es en el ecosistema cripto, es una deuda de los reguladores, porque como bien ustedes saben, el riesgo, para analizarlo, valorarlo y ver si lo trato, es decir, si establezco controles, primero debo identificar el riesgo. Y para identificar el riesgo debo tomar decisiones, porque esto es sabido que en materia de cumplimiento normativo no estoy obligado a tratar todo el riesgo. Hay una lógica empresarial que yo trato el riesgo, no tiene una finalidad deficitaria. Entonces yo puedo elegir qué riesgo tratar, y si hablamos de cumplimiento normativo, justamente el riesgo que tengo que ir seleccionando es aquel relacionado con el incumplimiento de normativo. Yo creo que este es uno de los grandes puntos, ¿no? La ausencia de normativa que delimite o me permita tomar claramente decisiones en el marco de la empresa sobre qué riesgos identificar. Creo que este es un punto, y un poco los tres lo han tratado de alguna manera. Así que bueno, nada más, felicitarlos a todos por la exposición, agradecer nuevamente a Agustín Borgatero la presencia, y bueno, saludarlos. Ahí tenemos el mail, agradecerles a todos la presencia, por supuesto. Ahí está el mail, pueden ponerse en contacto con el instituto para lo que fuere, para propuestas, para continuar estos temas que darían, como ha dicho Alfie, para hablar varias horas. Y para, obviamente, remitirles el material que puede haber expuesto Paula o lo que requieran de esta nueva temática. Así que bueno, saludarlos a todos y bueno, decirles hasta la próxima actividad. Y verdaderamente, de corazón, muchas gracias a todos, principalmente a los expositores y a la moderadora. Un abrazo. Gracias. Bueno, chao, hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Gracias.